Bueno, estamos hoy con que a lo mejor no suena mucho porque no es un nombre que esté demasiado en los medios de comunicación o sea representativo en Twitter. Yo creo que, Iván, no tienes ni una cuenta en Twitter, ¿no? No, no tengo, no. Tuve una hace tiempo que me abrieron llegué a colaborar una temporada con una publicación que se llamaba Cuadernos de Básquet. Y nos Sí. pidieron crear una exprofeso para la publicación. Creé, nunca llegué a poner un tweet y ahí se quedó, ¿no? Oye, pues mira, qué paz mental, ¿no? O sea, qué Sí, la bien. verdad es que no sé, no tengo cuenta en Facebook que lo utilizo bastante, pero ya me parece hasta mucho, o sea que no me Bueno, llama la atención, la verdad. Iván tiene una cuenta en Facebook, efectivamente, que, bueno, no le podéis seguir porque sí, los tiene que aceptar él, pero vamos, si queréis ser amigos de Iván, os garantizáis que bueno, tiene unos hilos, unos artículos ya en Basket Me, tienes bastantes, ¿no? Y a veces cuando cuelgas unas cositas que son perlas absolutas sobre el baloncesto europeo, de las personas que yo conozco, sinceramente, que más sabe de baloncesto europeo, tanto de su historia como de la actualidad. Es una auténtica esponja de datos y de interpretaciones. Él cree que no, entonces seguro que está ruborizando ahora mismo, pero yo os aseguro que sí que es verdad, que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, vamos a ver un poquito de baloncesto. Iván, ¿qué te parece? Me parece perfecto, por supuesto. Pues estupendo. Tengo aquí conmigo este libro que a los dos nos sonará, que no lo hemos escrito ninguno de los dos. Lo he escrito Juan No. Arinojo. Pero tenemos aquí a un chico delgado, vestido de amarillo, con la camiseta del Pop 84, que se llama Tony Kukoc. Y que, bueno, pues estos días, que ha estado muy de moda también el documental sobre Michael Jordan y los Bulls, pues la figura de Kukoc se ha tocado muy lateralmente, como en plan de, bueno, ¿y por qué no se habla de Kukoc en los Bulls, no? Y quizás que hablar de Kukoc en los Bulls no es tan interesante como hablar de Kukoc en la época de la yugoplástica, ¿no? De la selección yugoslava y de la yugoplástica en concreto, luego Pop 84. ¿Qué recuerdos tienes tú de aquel Tony Kukoc? ¿Cuándo tienes algún recuerdo de la primera vez que le viste jugar? Sí, lo tengo muy claro porque además fue en Gijón, una cosa muy curiosa. Mm, Fue justo 3 semanas después del Mundial Junior que gana en Bormio. Borneo. Y 2 días antes yo había comprado un nuevo básquet y leo la historia de que había anotado 37 puntos y 11 triples contra Estados Unidos. Yo no conocía a Tony Kukoc, aunque había jugado el Eurobásquet Senior antes con Yugoslavia, pero no me sonaba porque yo solo había visto un par de partidos de ese torneo. Y vinieron a jugar a Gijón. Malkovich ya quería saltar la Liga Yugoslava y como parte de la preparación había decidido que jugaran una serie de amistosos intensivos por España y fueron a jugar a Gijón, uno de ellos, al un pabellón que había en la feria de muestras contra la GISA Gijón, y fui profesor a ver a Cucos por lo que había leído, pero sin haberle visto físicamente siquiera. Y fue pues un impacto, claro. Una de las cosas que más me ha llamado la atención sobre este periodo de cuarentena, presente con esto de Kukoc, es que en cuanto mencionas a Kukoc en Twitter o en algún artículo tal, la gente se dispara, la nostalgia se dispara. Eres un tío que todavía, no sé por qué, como que no tiene quizá el carisma eso de un Petrovic, un Sabonis o un Galis, ¿no? Una figura de estas muy emblemáticas de los 80, pero sin embargo como que sigue estando ahí en el recuerdo, ¿no? En la memoria de todos. ¿Tú qué crees que hacía de Kukoc un jugador especial al resto? Bueno, bastantes cosas. Lo primero, yo creo que no se le recuerda tanto porque hubo el boom del 80, que yo creo que aparte de los jugadores aquí españoles, Epi, Fernando Martín, Corbalán, tenemos los tres grandes monstruos que son Drasen, Galis y Sabonis, y él es un poco posterior. Y entonces yo creo que a veces queda un poco a medio camino entre esos primeros monstruos iniciales y luego la gran generación que vino después de europeos que ya triunfan en la NBA. Creo que queda un poco a medias, digo, cronológicamente. Eso puede explicar por qué a veces. En cuanto a por qué esa fascinación, yo creo que es un adelantado a su tiempo. Creo que es un jugador de unas características físicas y técnicas más propias de hoy en día, de un juego posicional como se estila hoy, que de su época. Y luego está el tema de, bueno, quieras que no, fueron 3 Copas de Europa consecutivas, algo que solo había conseguido la Seca Riga en las 3 primeras ediciones, en un baloncesto totalmente prehistórico, algo que no se ha vuelto a repetir, y en las tres se carga el Barcelona, con lo cual estamos hablando de una época en que no había internet, realmente se daban los partidos en la 2 de televisión española, entonces claro, yo creo una generación de los que estamos entre 35 y 45 años, pues creo que fue un impacto tremendo. Sin duda. El otro día estuve viendo en YouTube, no sé dónde pillé el enlace, la final del 89, la de Múnich. En Múnich, sí. La yugoplastia contra el Maccabi. Uh -huh. Y me hizo una gracia enorme que estaba comentada
bueno, ahora no me acuerdo exactamente quién la comentaba, pero había Santillana creo que puede ser. dos comentando, dos analizando y dos en las entrevistas. Estaban Pera Ferreras, Olga Biza, Pedro Barte, supongo que estaría Santillana, que era la Y época, Antonio Serra, el que era Antonio Serra, Antonio Serra, el centro de Barcelona, sí. del Barcelona, y me suena que había otro comentarista aparte, no sé si estaba el propio Trecet, creo que estaba comentando el partido, no lo sé, hablo un poco de memoria, pero me hizo gracia que hubiera 6 personas desplazadas Desplazadas a Múnich. para cubrir el evento y ya de paso no solo emiten la final, yo creo que ahora, no sé si, ahora obviamente sabemos que es imposible porque tiene los derechos Movistar, ¿no? Bueno, Dazón, perdón, ahora. Eh, pero que yo creo directamente si fuera algo parecido lo tuviera Telecinco o una cosa así, vete a saber si echaban la final, ¿no? A lo mejor ni la echaban, ¿no? Digo, plástica Sí, no, no si hay no juega el equipo español, pues a lo mejor la ponían en un canal de los que tienen en TDT alternativo o algo así, sí. y Sí, ahí lo había recuerdo. Sí, seis personas analizando el este y me hizo mucha gracia porque todos coincidían en que iba a ganar el Maccabi. de hecho, yo recuerdo también un poco la transmisión, que estaba Antonio Serra con Olga Biza en una especie de set televisivo en el pabellón, Sí. y al descanso, Antonio Serra insiste, no, bueno, esto ha sido un poco el factor sorpresa, pero el Maccabi va a imponer su experiencia, va a remontar, y es que, visto hoy, claro, sabiendo lo que ha pasado y tal, es que es curioso, porque es como muy tajante, que hoy en día tampoco los Sí, sí, comentaristas sí, sí. televisivos suelen ser así tan tajantes, aunque lo piensen realmente. Pero es curioso porque ese equipo yo creo que o sea, aparte de la figura de Kukoc, que obviamente es, bueno, yo creo que también incluso por el aspecto físico, ¿no? Que esa plasticidad, ¿no? Que tiene de que parece que se va a romper en cualquier momento, pero aún así consigue dar un cambio de ritmo, un paso más que hace que la bandeja la pueda dejar, aparte del tiro también precioso que tiene muy de zurdo. Ese equipo, con Perasovic, con Sretenovic, quién más estaba? Radia, Dusko Ivanovic, Pavisevic. Pavicevic, pero daba la sensación de que el bueno era Radja. Es Tengo que la en el 80, sensación de que en aquel momento estaba Sobin también, Goran sí, Sobin. Goran Sovin. Es Y que realmente, los buenos, no, los buenos son Sobin y Radja, los buenos son los del juego interior. bueno, y en cierta forma, en el 50% de la afirmación era verdad, en el sentido de que Radia es un año mayor que Cucos, pero aparte de ser un año mayor, había empezado a jugar al baloncesto primero. Cucos empieza a jugar relativamente tarde, porque Cucos hacía. Bueno, Cucos jugaba al fútbol y al tenis de mesa. De hecho, era muy bueno en las dos cosas. Al tenis de En el, mesa. sí, Ostras. ojo, que llegó a ser campeón de Split, derrotando en la final a Zoran Primoras, que Zoran Primoras después fue campeón del mundo. O sea, que estamos hablando de un Ostras. nivel. Y en el Hajduk Split jugaba de extremo izquierda, que le entrenaba, creo que Sergio Kresic, el que luego fue entrenador del Mallorca y tal. Y a Cucos lo descubre en la playa jugando al fútbol Igor Korkovic, yo creo que era el entrenador de la Yugoplástica cadete y el entrenador además de la sección femenina de la Yugoplástica. Y lo ve con esa altura y le invita a probar. Pero había empezado relativamente tarde a jugar, aunque luego lo coge personalmente Slavko Ternis, que era un poco el gran gurú de la técnica individual, la preparación física en Yugoslavia, que fue el que moldeó posteriormente a Komacek, a Bodiroga, y tiene una explosión muy rápida. Pero en el 89 hay que tener en cuenta que Raya es un año mayor, pero lleva 2 años más en el primer equipo, entonces tiene mayor rol que Cucos. Sobin no, Sobin era más especialista. De hecho, Sí, yo creo que el tuvo segundo. mucha suerte, suerte, entre comillas, Sobin, de que es verdad que en los últimos 5 minutos de partido, 10 minutos de partido, mete 3 canastones brutales, con lo que Sí, realmente, pero es claro, un poco el. como no se conocía nada de aquel equipo, porque no se conocía nada, o sea, se diga lo que se diga, hombre, pues sí, pues Kukoc y Ratche yo creo que estuvieron como mínimo en el 88 los dos, y en el 87 no sé si también coincidieron los Sí, dos en en el el Eurobasket. están los dos. Entonces, bueno, pues sí, de los que vivieran esas competiciones, pues los conocían. Pero el equipo en sí era. No, No vivíamos en los tiempos de ahora, claro, no había internet ni había manera de eso documentar. es. Es que jugar con los ojos de hoy en día, tú analizas un poco la trayectoria de la Yugoplástica desde hoy en día y si tuviéramos los medios entonces que tenemos ahora, se podría haber visto venir, porque la Yugoplástica en el 88 ganó la Liga al Partizan en la final, que el Partizan había entrado en la Final Four de la Euroliga. O sea, eso te da una idea ya de ese verano se refuerzan, es un equipo joven que en teoría tiene más experiencia, pero claro, eso lo ves con los ojos de hoy en día. Antes tú tampoco controlabas tanto quién ganaba la Liga Yugoslava, las categorías inferiores que hoy en día, por ejemplo, tienes en el canal del YouTube de FIBA, puedes ver todos los partidos de este cadete. Antes no, antes te llegaba Nuevo Básquet, leías que este señor Cuco se había metido 11 triples y era como algo como irreal, parecido mágico. Quiero decir, no hay. Y de hecho hay otra cosa, es que la Yugoplástica entra de tercera en la Liguilla, la Final Four como tercera empatada con el cuarto. Y entra en la última jornada. De hecho, la Yugoplástica, si no recuerdo mal,
la primera vuelta acaba 5-5 o 5-4, quiero decir, o sea, es que tardan en arrancar. Era pues en los que había, ¿cuántos eran? 8 equipos, 10 equipos y jugaban solamente Había 2 rondas. la vuelta, segunda vuelta y liguilla y se clasificaban. Al principio eran los 2 primeros durante muchos años, ¿no? Pues pasó a Y ser luego 4. empezaron a ser 4, ¿no? Digo para aquellos más jóvenes que nos estén viendo y digan, ¿de qué hablan? Sí, Solo había había 8 o 10 equipos, no me acuerdo cuántos exactamente, y hacían una liga regular y punto. Eso era todo. Ya los 4 primeros aquel año pues se clasificaban para la Final Four y jugaban entre sí. No exacto. Había primero, antes de esos 8, había 2 eliminatorias ida y vuelta para los equipos. La Yugoplástica, como era nueva, tuvo que empezar. De hecho, el primer partido que juega la Yugoplástica en la Copa Europa en esta etapa es en Portugal, contra el Ovarense, y gana de 7. Luego en Split en la vuelta, o sea, arrasa, pero quiero decir que hasta el inicio es modesto de la Yugoplástica realmente. Oye, ¿no te parece que una cuestión que esto que me dice del Ovarense, por ejemplo? Yo con la Yugoplástica tengo la sensación de ser el típico equipo que eso para nuestra generación es mítico, entonces lo tenemos idealizado como podemos tener idealizado a los Bulls de Jordan, ¿no? A los que les guste más el baloncesto NBA. Es decir, como el equipo de nuestra generación, yo creo, bueno, cada uno tendrá el suyo, pero quizá que más coincidamos sea la Yugoplástica de Kukoc. Y lo tenemos, yo por lo menos cuando hablo de este tema con la gente, tal, como un equipo, como qué bonito, qué talento, qué tal. Y luego ven los partidos y ostras, o sea, es decir, 70 y poco, ritmo lento, la boto, luego ya se la doy a Cucos para que resuelva, meto balón dentro, pero no era un espectáculo aquello. Tiene mucha amiga eso porque quizás uno de los episodios más famosos de la historia del baloncesto europeo en esos años es cuando años después el Limos gana la Copa Europa a la Benetton de Cucos, sí. Y Peter Scansi, que era el entrenador de la Benetton, afirma que es el antibaloncesto. Y Malkovich dice, dame a Cucos. Y lo cierto es que el baloncesto había cambiado antes. Y la historia es fascinante porque Peter Scansi, que era de Split, había sido campeón del mundo con Yugoslavia, había sido subcampeón de Europa en el 72 con la Yugoplástica. La Yugoplástica tiene un pasado también glorioso, fue subcampeona de Europa en el 72, gana la Cora del 76 y del 77, y pierde la final de la Copa Europa del 72 de manera muy polémica con el Varese, que entra a Nicolis. Años después, en el 78, Scansi se retira, es el entrenador de la Yugoplástica que gana las Coras del 76 y 77, y Nicolis, cuando gana el Mundial del 78 con Yugoslavia, se aparta y nombra al seleccionador yugoslavo a Scansi. Scansi está en el Eurobasket 79 y en teoría es el que va a dirigir a la selección yugoslava en el 80, en los Juegos de Moscú. Sí, el Europeo de Turín es un fracaso para Yugoslavia, es bronce y lo cesa. Y Scansi siempre acusa a Nicolis de ser el culpable, porque Nicolis era un poco el símbolo del baloncesto de una escuela serbia, no ya solo por la nacionalidad, sino porque era un juego muy automatizado, muy controlado, y Scansi era un poco el epítome del baloncesto croata, multidirección, según base pura. ¿Qué pasa? Que Scansi se va a Pésaro, es campeón de la Recopa, creo que es el 83, que se juega la final en Palma de Mallorca con el Scavorini y tal, y tiene de extranjeros en el equipo a Kikanovic y a Jerkov. Jerkov se retira y pasa a ser el general manager de la Yugoplástica. Y es quien ficha a Malikovic. Malikovic es un entrenador, en su momento no muy conocido, había debutado muy joven en el Razniki, pero luego había ido de asistente a Ceravicha, con Ceravicha, la Estrella Roja, había estado de asistente de Chosic en la Universidad de Kobe. Es un entrenador relativamente desconocido, incluso en Yugoslavia. Incluso visto hoy en día y lo fichan porque es un entrenador que considera muy moderno y que practica un baloncesto muy atractivo, porque digamos que es discípulo de Zerich. Y la Yugoplástica gana la liga en 87-88, es un equipo que juega muy rápido en el baloncesto. ¿Qué pasa? Que Jerkov tenía un Struzny Sávez que ahí, consejos sabios, eran 4 asesores, uno de ellos era precisamente Peter Scansi. Peter Scansi vuelve a entrar a Italia y entonces, aprovechando que no está Scansi, Malikovic pide que Nicolis ejerza de asesor de la Yugoplástica. Y no es una cosa que podemos decir, asesor, es que Nicolis va a Split, se pasa meses con el equipo, hay semanas que entrega, y de hecho, por ejemplo, en la semifinal de Barcelona, da la charla él en el vestuario al equipo. Y la Yugoplástica pasa a ser un equipo, cambia de un año a otro radical. Es un equipo que cuando es superior, sí, juega muy bonito, arrasa. De hecho, en las semifinales
no contra el Barcelona, pero los años siguientes al Limos en el 90, al Escaulín en el 90, al Escaulín en el 91 les mete más de 100, pero las finales son tres de las son creo que tres de las anotaciones más bajas en los últimos 20 años. O sea que toda esa historia del tendemos a pensar en el Limos como el epítome de ese baloncesto ultracontrolado en lo que se convirtió Europa. La yugoplástica era así. ¿Qué pasa? La yugoplástica era así, con un talento tremendo, con lo cual esas carencias se difuminaban, pero la historia venía muy atrás. De eso siempre me hizo mucha gracia la frase de Malcolm, no, porque mi amigo es Scansi. No, tu amigo es Scansi no, porque de hecho Nico se ejercía también de asistente y de asesor de Limos y del Partizan en el 92. Que de hecho Malcolm, siendo como es excesivo con él, también dice, he visto a Tony llorando porque nunca había perdido una final de este niño, cosa que era falsa porque había perdido varias, había perdido las 2 olímpicas y había perdido 3 de Copa, una con la Benetton en Italia y 2 con el propio Malcolm, porque la yugoplástica en el 89 pierde la final de la Copa con el Partizan y en el 88 con el Cibona. Oye, me quedo en esta época, que es un poco para la gran mayoría, para mí, de entrada, ¿no? Entonces, me apetece charlar contigo porque así aprendo cosas. De esta época de los años 80, de finales de los 80, de la Liga Yugoslava, en el que, bueno, en el libro de Juanan viene perfectamente retratado, de la cantidad de enormes jugadores que coinciden a la vez, ¿tú tienes algún recuerdo, alguna temporada que para ti sea especial de decir, bueno, o sea, esta temporada fue la leche, porque coincidieron fulanito, menganito, tal, luego hubo unos playoffs maravillosos. Estas cosas que yo sinceramente desconozco. O sea, bueno, me leí en su momento el libro de Juan, pero va a pasar ya hace 9 años, yo creo que me lo he leído, pero que ya he perdido referencias, pero seguro que tú tienes en la memoria de partidos, de haberlos visto luego en YouTube, donde sea, Sí, y bueno, o sea, es que esa liga fue maravillosa. Por nombres quizá el 87-88, que es la última de Drasen, y ya está toda la generación, pero por nivel yo creo que el 88-89. Es la 88-89 me parece la temporada más tremenda que yo haya visto en retrospectiva, pero con diferencia. La pena es que no se termina porque es la primera temporada además que la final va a ser a 5 partidos y solo hay 2 porque en el segundo el Partizan se retira por un supuesto monedazo a Divas. Pero es que hay que tener en cuenta, también para los más jóvenes, que en ese momento a la Copa Europa solo iba el campeón de Liga. Y no te servía ser campeón de Europa para acceder a la Copa. Por ejemplo, la Cibona gana la Copa Europa en el 85 y el 86 y pierde la final del 86 la Yugoslava con el Zadar y no va a la Copa Europa. El Tracer de Milán gana la Copa Europa en el 87 y el 88, pierde la final del 88 contra el Escaulini de Pésaro y no va a la Copa Europa. En esa tesitura, en el 89, la Yugoplástica gana su primera Copa Europa y el Partizan de Belgrado, que el año anterior había llegado a la Final Four, gana la Copa Korak. Una semana después de ganar la Copa Korak, le gana la Copa Yugoslava en Maribor a la propia Yugoplástica, además con comodidad, le gana los 2 partidos de la fase regular y tiene la ventaja de campo en los playoffs. Estamos hablando de que probablemente el mayor rival que tuvo la Yugoplástica para hacer el triplete fue el Partizan, porque de haber ganado el Partizan esa liga no podía acceder. Y esa temporada es tremenda, porque además es tremenda porque la Cibona, pese a que se va a Drasen, se mantiene competitiva, el Zadar está a un gran nivel, es quizás el mejor Borna Sarajevo desde principios de los 80, y de hecho hay un dato que es que yo creo que el Partizan acaba la liga regular con 8 derrotas y la Yugoplástica con 9. Estamos hablando de un torneo muy competido. Yo creo que también, yo cuando leí el libro de Juanan un poco me hice la idea, ¿no? De estas cosas que das por hecho, porque, claro, nuestra generación está muy fascinada con esa selección yugoslava que hace el Europeo 89, el Mundial 90, el Europeo 91, y ahí ya se rompe porque ya es cuando llega la guerra, ¿no? Y decimos siempre, ¿no? Lo de, ay, si hubieran jugado en el 92 o en el 96, una Yugoslavia unida, podría haberle hecho frente al Dream Team, no sé cuánto está. Tenemos esa fascinación, eso, por innumerables jugadores, ¿no? Incluso de antes, nos vamos un poquito antes, eso también por Drasen Petrovic y toda la generación un poquito anterior, ligeramente anterior. Y quizá no nos damos cuenta de que, claro, toda esa gente jugaba en la misma liga. O sea, que imaginarte es decir, nos intentamos imaginar lo que sería ver a todos esos jugadores juntos en una misma selección y se nos olvida que esos jugadores cada semana estaban enfrentándose entre sí en una competición, ¿no? Debería ser, claro, desde la liga, la ACB, la liga italiana, dices, bueno, muy bien, pero claro, o sea, la liga yugoslava de los 80, principios 90, aquello tenía que ser, vamos, cada partido una sana incomparable, no sé cómo decirte.
Es que además solo tenía 12 equipos la primera división, con lo cual el reparto. Claro, además hay que tener en cuenta que hasta en principio, luego con Drasen Petro y se rompe la norma, hasta los 27 años no podían salir a hacer un contrato profesional, con lo cual la cantidad de talento era enorme. Y aparte, una cantidad de talento concentrada, perdón, no concentrada, dispersa, porque la propia federación ejercía de tutelaje para que no hubiera para que no se acaparara talento. Hay varios casos famosos en ese sentido, por ejemplo, del Ibasi, que en su día está a punto de firmar por Partizan y la federación dice, no, Partizan tiene aquí Cano Villada y Pajic, tú te vas al Bosna. Años después, Danilovic, que es de Sarajevo, es natural de Sarajevo, aunque tenga la nacionalidad de Serbia, está en las categorías inferiores del Bosna, lo descubre precisamente Zelko Bradovic en un campus, el Partizan lo va a fichar y la federación le dice, no, que si le ficha tiene que estar 2 años sin jugar. Acepta y está 2 años sin jugar. Pero o sea, que incluso tenía un elemento regulador, poco como la NBA, pues salvando las distancias. Sí, bueno, tiene sentido. Claro, sí. Y entonces es eso, todos esos jugadores, como bien dices, que veíamos en la selección, pues habitaban todos en una misma competición. Y es más, jugadores que no veíamos en la selección, pues por ejemplo, estoy pensando en Dusko Ivanovic, estoy pensando en Radenko Dobras, estoy pensando en Ivonakis. Luego los ves que fueron como extranjeros a España e Italia y en un rendimiento superlativo. Y eran jugadores que ahí eran, o sea, acompañantes, entre comillas. Sí. Vamos a seguir con el hilo. Me interesa el hilo de Kukoc porque nos lleva a muchos sitios. Entonces, hemos hablado un poquito de la yugoplástica, pero he visto eso que estabas buscando en Facebook vídeos de la Benetton también, ¿no? De una partido de vuelta de una Copa de Italia que yo me vi un trozo del partido que quería ver, no tenía muchos recuerdos de Kukoc en verde, que le quedaba bien además el verde, la verdad, hay que reconocerlo. ¿Cómo calificarías tú esa etapa de Toni Kukoc en la Benetton? Que parece muchas veces que nos olvidamos, ¿no? Parece como que pasara de la yugoplástica a los Chicago Bulls. Y en medio hubo 2 años y casi es campeón de Europa otra vez. Pues la calificaría de cierta forma agridulce. Quiero decir, por un lado, el primer año gana la Liga, el segundo año gana la Copa y su campeón de Europa. Eso, objetivamente hablando, es un éxito. Un equipo que no tenía ningún tipo de palmarés. Pero por otra, queda la sensación de un poco talento desperdiciado, porque volvemos a lo mismo. Estaba Peter Scansi, y Peter Scansi en esa época lleva hasta los extremos su propuesta de juego de no tener propuesta, entre comillas, es dar libertad absoluta. Sí, entonces hay momentos que esa Benetton. Hay que tener en cuenta que también estamos hablando, de nuevo para los más jóvenes, de una época en que había 2 extranjeros, no había comunitarios, con lo cual las plantillas son relativamente cortas y el talento italiano no estaba. Fichan a Rusconi, fichan a Jacopini, pero era una plantilla. Y claro, a mí revisitar esos partidos, que estoy ahora en fase de revisitar mucho a la Benetton de Kukoc, me deja a veces la sensación de, por un lado, me agrada verle con tanta libertad porque ves cosas pues medio increíbles, porque hay veces que, por ejemplo, esa eliminatoria de Copa que me dices es curiosa porque juegan el partido el día de su cumpleaños, del día de cumpleaños de Kukoc, mediados de septiembre, no recuerdo la fecha exacta, y Kukoc llega indispuesto al partido y pierden el Varese de 26. Y la vuelta es 3 días después y remonta metiendo 31. Y es que incluso ves que la primera parte te da la sensación de que sigue indispuesto porque se dedica a repartir el juego con cierta hasta desidia, diría yo. Y la segunda parte se pone en plan. Y es que arrasa. En el partido de vuelta la resaca. Y luego en el 93 les pasa un poco igual. Tienen partidos. Yo recuerdo que fui a Madrid expresamente a ver el partido contra Estudiantes, que ganan y hace un triple doble. Además, Miguel Ángel Martín tiene una feliz ocurrencia de poner a Pinone a defender a Kukoc, y aquello es. ¿Y yo por qué no me acuerdo yo de ese partido? No es posible, porque yo tuve que ver ese partido. Pues. No tengo el recuerdo yo de estar en el Palacio viendo a Toni Kukoc. No sé, bueno, a ver, yo tenía 15 años, es decir, podría ser que tuviera un examen, que estuviera estudiando, que tenía poderes fácticos que limitaban mi libertad, ¿no? Obviamente, pero es muy curioso porque siendo mi jugador favorito con diferencia, y en una etapa en la que yo creo que no me perdía ni un partido de Estudiantes, curiosamente mi memoria, que almacena tantos partidos absolutamente absurdos ante el Cacaolat Granollers del Estudiantes, no almacena el del Toni Kukoc, que dices que acabó con triple doble. Todo un triple doble, sí. Que le defendía además es un partido muy igualado, ganar a Benetton de 1 o algo así. Pero que a lo que. No, es que seguro que lo vi. O sea, que estoy convencido de que lo vi. Pues, yo creo que es el partido más icónico de mi vida porque mis 2 jugadores favoritos de siempre son Azofra y luego Kukoc. Pero a lo que iba, que me fui por las ramas, que ese año viene. Perdona, Iván, o sea, ya que te has ido por las ramas, coméntame lo de Pinone defendiendo a Kukoc.
Sí, que es una... Porque la imagen, o sea, es que la solo la imagen es imagen, tremenda ¿sabes? porque Kukoc tiene una cosa muy curiosa este año, que en muchas fases de temporada juega de base en ataque y luego defiende al jugador más interior para reservarse, entre comillas, porque tampoco los interiores no era como ahora que sabrían a tirar. Y Miguel Ángel Martín decidió ponerle casi todo el partido a Pinone. Y claro, Pinone, estamos hablando de Pinone en el 93, es la última Sí, temporada sí. de Pinone, o sea, la movilidad que nunca había sido el fuerte de John, pues ese año ya está. Y hay un momento que el propio Pinone ves mira que era competitivo, mira que era, hay un momento que él mismo dice, bueno, por favor, y lo cambian y ponen a Rafa Vecina. Y entonces es como decir, por favor, que tienes a Ricky Winslow, tienes a, no sé, es una cosa que yo me acuerdo del partido en su día y yo, bueno, yo no sé de baloncesto como puede ser Miguel Ángel Martín, pero es que revisionando hoy en día me sigue fascinando ese empecinamiento en ponérselo fácil, a quien no lo necesitaba. Bueno, me querías contar eso, que habías ido a Madrid solamente Sí, para poder ver a... a lo que iba es que ese año la Benetton sobre su vino a Madrid otra segunda vez a jugar con el Real Madrid, perdió de 35, fue a jugar a Francia con el Portet de Muresan, pierde de 36. Ese es el año que eran subcampeones de Europa, pero es que era un año, incluso esa copa en la que pierden en la ida de 26. O Sí. sea, es un año de unos altibajos tremendos, tremendos. Aún así les da para ganar la Copa, que la gana la Nord de Bolonia, para ser subcampeones de Liga y de Europa, pero era un equipo bastante desastre. ¿Quién era el otro extranjero de Terry Tigel? Terry Tigel. Sí, Terry el Tigel. primer año cuando gana la Liga es Vini del Negro, Ah, que es una pareja mucho mejor, claro. mucho nivel, que tardan en conjuntarse, porque Cuco juega el primer partido de Liga y se lesiona, que creo que es la única lesión importante que tiene en Europa, y se pierde como 2 meses, fichan a Randolph Case, y cuando vuelve, hay una cosa muy curiosa, que los dos anotan mucho, pero en partidos alternos. Hay un partido que mete Cucos 30, el otro... Y era como que no se estorbaban y tardan en cohesionar y cuando cohesionan hacen unos playoffs fantásticos. El siguiente viene del negro, se va a la NBA y traen a Terry Tigel. Lo que pasa a Terry Tigel, hay una cosa que le cortan por un tema de actitud y fichan a Chris Corchiani, que es con el que ganan la Copa y con el juego final de la Liga, que el base que luego jugó en Baskonia. ¿Nos dio con Girona, Corquiane? No sé Sí, por qué. el También. Balbi, sí, sí. Sí, jugó en el Balbi, Y en ¿no? Baskonia viene de temporero en 2002 cuando ganan el doblete también, o muchos años en Alemania, en el Bayer Leverkusen. No. El caso es que Terry Tigel, como en la Copa Europa no podéis hacer cambios, lo mantienen solo para jugar la Copa Europa. También acaba siendo un poco el jugador, sí, estás muy bien pagado, pero juegas solo Copa Europa, sabes que te van a cortar, y entonces es un cúmulo de despropósitos, y aún así, volvemos a lo mismo, son subcampeones de Europa, que yo creo que de hecho, si esa final la pierden ante el Real Madrid, por ejemplo, que el Real Madrid no hubiera sucumbido ante el Limos, esa temporada se vería con otra perspectiva, yo creo, en Treviso. Lo que pasa es que al perder con el Limos, la sensación de fracaso yo creo que se acentuó. Más allá de la polémica entre Scansi y Malcolm, yo creo que se acentuó por eso. Oye, y el juego de Kukoc en ese, porque no sé, es que no sé si te lo leía, tío, dónde lo leí, que ya se veía, es decir, que el Kukoc de la NBA, aparte de que siempre se dice el cambio físico, el trabajo, que el cuerpo le cambia por completo, ¿no? No voy a decir que engorda, pero prácticamente parece que engorde. O sea, que ni siquiera se le ve Puedes más decirlo. fuerte, se le ve como con colgajos a veces en los partidos, se le ve como fofo a Kukoc. Alguien, no sé si lo enlazabas tú o en algún lado lo vi, lo de decir, no, esto venía de antes. Es decir, ya en determinado, no sé si me dices en europeo del 93 o el del 95, o uno de esos europeos había, no sé, yo creo que fuiste tú donde lo vi, en tu Facebook, que decía como ya le costaba lo de irse para afuera y desbordar por velocidad, le costaba lo de meterse entre dos o tres, ya prefería jugar más al poste bajo, tenía un tipo de juego ya que ya había cambiado de por sí. Bueno, a medias. Yo creo que cambia más básicamente la NBA. Es que el europeo del 93 no lo disputa. El europeo del 93 lo pierde por lesión, porque él se lesiona en los. El juego se sabe a posteriori, pero se lesiona en la final de la Liga, en el primer partido. Es algo que lo mismo. Se vende mucho como el fracaso de perder la final de la Liga, pero él se lesiona, luego se pierde el europeo con Croacia y es cuando va a dar el salto a la NBA. Y yo creo que eso es que ahí cuando cambia definitivamente. Lo que pasa es que sí es verdad que en Treviso, Kukus era un jugador que era muy trabajador, aunque no tenga, evidentemente, como tiene tanto talento y tenía esa gracilidad para jugar, da la sensación de que estaba bajo sospecha, pero un jugador que los entrenadores que lo tienen destacan mucho su enorme capacidad de trabajo. Pero en Treviso, quizás un poco por lo que era el segundo año, creo que se deja ir un poco ya. Entonces, yo no sé si puede ser lo que decías de tal. Y si es verdad que luego en el Europeo del 95, después de estar en tal, es otro cupo, ya es interior, medias vueltas, aunque también es cierto que ahí Croacia es un desastre. Él irradia, en principio dicen que no van a ir al europeo,
y Asa Petrovic, que es el seleccionador, les permite incorporarse la semana antes, sin disputar ningún amistoso. Aún así es quinteto ideal en ese torneo. Quiero decir, o sea, la calidad. De hecho, firma un triple doble ante Finlandia. Ante Finlandia con el padre de Lori Markkanen defendiéndole. Pues estaba ahí. Pekka Markkanen, sí. Que ya estaba Henry Detman, el actual seleccionador de Finlandia, de seleccionador. Y la etapa NBA de Kukoc, ¿cómo la valoras? ¿Tú la seguiste con algún tipo de interés o una vez que se fue para allá ya dijiste, bueno, mira, ya no la sigo. A mí me encanta la NBA, o sea, no. Es que como te tengo tan vinculado al baloncesto FIBA, llegando a puntos de la Liga Australiana y cosas así, que digo, no le puede dar tiempo además a que tengo además mucho tiempo libre, que es una suerte. porque no hay horas. Tengo mucho tiempo libre. Lo que pasa es que el baloncesto FIBA, sobre todo el baloncesto europeo, me es más fácil de seguir porque conozco mejor su historia, conozco incluso su geografía, como quien dice. Y yo la NBA yo soy un poco obsesivo por estas cosas. Por ejemplo, yo la Euroliga llevo años que veo entera, íntegra. O sea, veo todos los partidos de todos los equipos. O sea, y claro, la NBA es imposible, pero veo, sí, 3-4 partidos a la semana los veo, luego en playoff me pongo como más. Y en su día, pues cuando se va a Kukoc, lo fui con mucha expectación. Y yo creo que su etapa NBA, pues es un poco. Volvemos a lo mismo que te decía en Treviso, un poco agridulce. Está claro que hace lo mejor para el equipo que tiene que hacer. Es un éxito, gana 3 anillos. Sí. Tiene un papel importante incluso porque, por ejemplo, la final del 98 está muy bien. El séptimo partido entre los Pacers es uno de los momentos más críticos de la trilogía. Anota 31, anota 14 puntos consecutivos, toca el balón en el saque de banda. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que Perdona que te interrumpa, Iván. Ya que es que justo estaba recordando, perdona. Hay en el sexto, en el flu game, en el famoso flu game, que es el quinto partido, ¿no? El quinto del 97. Quinto, ¿no? El de antes de tal. Hay 2 secuencias consecutivas de tiros libres, una de Pippen y luego de Jordan, que el famoso triple de Jordan viene después de un tiro libre de Jordan, falla el segundo. Antes había pasado con Pippen. En los 2 casos, el que coge el rebote no es Dennis Rodman, ¿sabes? Es Kukoc, sí. El que se lo coge a Malone, un rebote en ataque en Utah, en el quinto partido decisivo de la serie, no es Dennis Rodman, es Tony Kukoc. Lo que pasa es que, bueno, pues nos hemos olvidado. Perdona, que te estaba... No sé. Un poco a eso. Que da la sensación de que nos perdimos a un jugador que era tan especial por alguien que pasó a ser un jugador súper útil. De hecho, el segundo año de Kukoc en NBA, antes de la vuelta de Jordan, tiene números de incidencia casi de All-Star. Están 17 puntos por partido, resistencia, los porcentajes de tiro muy altos. Incluso las famosas polémicas cuando Phil Jackson les coge por algún último tiro. O sea, es una temporada. ¿Qué pasa? Que yo tengo la sensación de que si hubiera aterrizado en otro equipo que no fueran los Bulls, pues ya en un ejercicio de cienciación, si hubiera aterrizado hoy, estaríamos hablando de un All-Star sempiterno, yo creo. O sea, no voy a hablar de un candidato MVP, ni mucho menos, pero sí sería un All-Star. Yo creo que el juego posicional que es hoy en día, que no hay. Hay que tener en cuenta que la NBA, en esos días, aunque había estado Sabonis, Divas, Petrovic, todavía al juego europeo le costaba. Y no, yo creo que hasta que no llega, yo creo que hasta Stojakovic, no hay nadie entre los 10 primeros del draft en esos años. O sea, que es un proceso. Entonces queda siempre ese otro guaciz, como el que decías antes de si hubiera Yugoslavia plantado cara al Dream Team, esas cosas. Pero bueno, juzgando lo que hubo y lo que fue, yo creo que su etapa en la NBA es buena. O sea, no es yo como seguidor de Kukoc, del Kukoc europeo, me parece menos especial, pero creo que es muy positiva. De hecho, yo creo que... Un par de cosas, Iván, perdona. Perdona. Bueno, perdona, que te he cortado a mitad de la frase. Nada, simplemente decir que curiosamente en esto somos un poco los aficionados, porque Kukoc se sigue viviendo en Chicago, es un enamorado de la cultura americana, siempre dice que sus años en los Bulls que los recuerda con más cariño que los de la Yugoplástica, que es algo que yo prefiero, pero bueno. Y tiene un buen acento, además, tiene un acento americano, por completo. Quería comentar un par de cosas sobre esta etapa que decías de los Bulls. Una, que me resultó muy, muy curioso, lo de la aceptación de los europeos. Yo hablé hace poco con un periodista estadounidense que, bueno, yo conocí en su momento, cuando llegó Pau Gasol a la NBA y empezó, que es cierto, es en el 2001, pues cuando ya Internet, todos empezábamos a tener un acceso a Internet más amplio, no era aquello del módem que hacía ruidos y tal, y hasta a partir de las 6, porque antes era muy caro, tal, sino que ya tenía esta. Entonces yo, pues mirando pues en Sporting News, me gustaba mucho este chico, se llama Sean Deveney,
y tenía ahí, pues eso, su típico el mailbag que tienen todos los expertos allí, ¿no? Tal, y yo le escribía mucho sobre, oye, cómo ves a Pau y cómo ves a Raúl López, cuando se decía que Raúl López iba a dar el salto a Utah, tal, antes incluso que lo diera, ¿eh? Y el otro día, y bueno, pues me lo he vuelto a encontrar por Twitter y se acuerda de mí. O sea, que le debí dar la coña, imagínate, cuando hace 18 años y se acuerda de un seguidor de España con el que hablaba de Raúl López, o sea, que imagínate la coña que le di al pobre. Y yo le preguntaba por lo de Kukoc, y dice, oye, Kukoc, ¿por qué tiene esta cosa que no le metéis en el Hall of Fame? En el documental de Jordan, bueno, pasa, sí sale, pero un poco desapercibido. Y me decía, no, es que, a ver, cuando él vino aquí, que ya llevaba 3 años drafteado, a nosotros nos decían que este era el Magic europeo. Y vino aquí y no era Magic. Sí, Y yo claro. decía, hombre, pero era el número... Yo decía, pero Sean, era el número 30 del draft. O sea, que ¿realmente pensabais que el número 30 del draft iba a ser Magic Johnson? O sea, que es como... Decía, no sé, a nosotros nos decían que era Magic, el Magic europeo. Y cuando vino aquí, pues sí, era muy bueno, pero no era Magic. Y dije, joder, macho, ¿cómo son de literales, tío? Pues puede ser una cuestión de expectativas. De hecho, es curioso que, volviendo a la yugoplastia, yo creo que en ese sentido Razia tiene mejor consideración, Aquí en sí, cierta forma, y habiendo estado menos años en un equipo, sí, con grandes números, pero unos Celtics que eran ya es horrible. mediocres, vamos, ¿no? Y tiene, yo creo que mejor consideración Razia que Kukoc en cierta forma, sí. De hecho, Es está curioso, en cuanto el... menos. Puede Y, ser un poco eso, la cuestión de expectativas, sí. sí, y luego con lo que comentabas de que sale en el documental de Las Dance, alguien lo ha visto y si no lo recordará, lo puede recordar por la jugada en YouTube, ese último tiro del tercer partido, yo creo que es de la serie contra Nueva York, de semifinales de conferencia del 93, hablo un poco de memoria, pero no el 94, no tiene que ser del 94, 93-94. Cuando cuentan eso, que Pippen se niega a salir, porque la jugada no es para él, que se monta un cirio psicodrama en el banquillo, que le coge Bill Carroll y se echa a llorar. Te cuentan todo eso y pasan un poco por encima del hecho de que este chico, que es un rookie, que es Sí, sí, un croata, rookie, sí. al que odian, porque lo ha traído Jerry Krause, entonces le odian todos, pero especialmente Pippen, en medio de ese psicodrama, recibe la pelota cuando falta un segundo, se da la vuelta y la mete. Es como decir, es que, tío, o sea, es que era, o sea, de verdad, la tensión que tiene que tener, o sea, imagínate el momento en el que estás viendo unos playoffs dentro de un equipo en el que ya tienes mala fama y encima tu gran estrella te señala en el sentido de, pues si va a tirar él, yo ni salgo. Y coge, recibe la bola y dices, toma, ¿cómo está? Ahora, al cuarto partido. ¿Cómo, macho? Es que es una cosa. ¿Cómo pasamos? O sea, siempre nos fijamos en Pippen cuando contamos eso. Claro, No nos de hecho, fijamos en Kukoc, que fue el que la metió. y mira que había una historia muy americana de superación, de decir, mira, el chico pobre que coge y mete la canasta ganadora. De hecho, me llama la atención que, por ejemplo, en el documental inciden en lo del 92, el partido de la fase de grupos, cuando Jordan y Pippen deciden anular a Cuba y tal, y no hablan nada de en Atlanta 96. En Atlanta 96 se enfrentan Estados Unidos y Croacia, Ah, y al poco, los 3 o 4 minutos, Pippen le mete un codazo a Kukoc tal, y sí, Kukoc es que se descojona, y Pippen, ves que, o sea, que eso de que habían cicatrizado las heridas, y estamos hablando del 96, cuando, sí, o sea, ya habían ganado el primer anillo de la segunda trilogía, mira, eso lo pasan totalmente. Claro, ya no está Jordan, entonces no está fuera de foco, pero sí. es una cosa curiosa. Pero es verdad que sí, lo que sí percibí, me dio la sensación, lo que percibí, no sé si es verdad o no, por parte de los dos, por Jordan y por Pippen, con respecto a Kukoc, es respeto. Sí, porque No hay dice, igual que hay algún comentario sobre Steve Kerr de que, bueno, en realidad no era para tanto, pero el tío lo intentaba, o metiéndose con Jack Butler o con Bill Wennington o tal. Cuando hablan de Kukoc, Tony, o sea, es como en plan de, bueno, a Tony le necesitábamos. O sea, sin Tony, y yo creo que es verdad, no se explican los 3 anillos. es que Sin es verdad. esa figura del 4 que te puede salir a tirar, pero además tiene unos brazos así, porque eso no lo contamos. Es que era muy blando, es que defendía muy mal. Hombre, claro, a Karl Malone lo defendía mal en el poste bajo, obviamente, claro, porque es que son 40 kilos más. Pero claro, pon a Ron Harper, a Michael Jordan, a Scottie Pippen y a Tony Kukoc y que todos levanten los brazos en defensa. Que no tienes cancha. O sea, Espacio. Es que, de hecho, yo me acuerdo una de las primeras cosas que me impresionó a mí la yugoplastia, que era como muy moderna, a veces hacían una zona 1-3-1 y le ponían a él en cabeza con los brazos tal, y era una locura. O
sea, que ocupaba espacio. Y yo creo que sí, que transmiten respeto porque es que además, de hecho, en la final del 98 él está mejor que Pippen, por ejemplo. Pippen en la final del 98, es verdad que tiene problemas de espalda, pero tiene unos porcentajes de tiro muy bajos. En defensa ya no es tanto factor y Kukoc, yo creo, si no mejor, por lo menos está al nivel de Pippen en esas finales. El quinto partido creo que es también el que pierden, sí, el que pierden en Chicago contra Utah, en el que pueden, que están 3-1 y ya parece que va a ser el definitivo, creo que se mete 31 puntos. Una cosa 31, así. 31, 31. Sí. Y de verdad que pasamos desapercibido el hecho de que estamos hablando de un jugador que en unos playoffs, en una final de la NBA, mete 31 puntos, ni sale. Ni Bueno, lo que sale. pasa Quiero es decir, pero tío, o sea, ¿cuántos jugadores de la NBA han medido 31 puntos en un posible último partido de la final? Porque aquel podría haber sido el último partido si hubieran ganado su equipo, lo perdieron por 2 o 3 puntos. Dices, ostras, yo creo eso, que a lo mejor las expectativas, ¿no? Que decíamos antes. Pero, madre mía, madre mía. supongo que tienen que ser las expectativas. Por otra, yo creo que es que además él cumple como rookie, hace una muy buena temporada, cumple como segundo espada el segundo año antes de Gola Jordan a un nivel, ya digo, casi All-Star, y luego cumple como jugador de rol. ¿Sabes? Mm. Y ganan 3 anillos, con lo cual es que cumple. Yo creo que tiene éxito en todas las fases y luego incluso el año de la retirada, tal, que es de los pocos que queda, que es un año de transición, es el mejor del equipo y es que les haga un poco la supuesta dignidad de un equipo que queda a la deriva. Sí, ¿Sabes? Es sí, que yo, sí. Están Ron Harper y él y David Cornell. Cornell sí, David. Conor Davis, sí, el húngaro. Yo Sí, me sí. llamo David Cornell, no sé, pero me parecía que tenía lógica que fuera David Cornell, ¿no? En vez de. Bueno, es que sí, es ¿No? que los húngaros creo que ponen el nombre además al revés. Yo no sé por qué me llama siempre David Cornell. Vamos a hacer una concesión a los más jóvenes que puedan ver esto. Y vamos a hablar. Yo estaba pensando, joder, ¿de qué hablo con Iván? Una posibilidad era Kukoc y otra era con Blande. Vamos a recordar partidos que. Y yo estaba pensando, un partido que a mí me ha marcado. Yo creo que tengo dos partidos que me han marcado. Uno a toda mi generación, yo creo. Que es el Yugoslavia-Lituania de la final de 95. 95, ¿no? Yo creo que eso estamos de acuerdo casi como es que es la gran obra maestra del 95, o sea, de los 90, es ese partido, ¿no? Machulonis contra Isagonis, contra Georgievich, Danilovic y compañía. Pero hay otro partido, y no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, aparte de tus sentimientos acerca de ese partido, que es la final Eslovenia-Serbia del Eurobásquet 2017. ¿No? 2017, porque ya me pierdo. 2017. Sí, sí, 2017, 2017, sí. Ya no sé. No. El Eurobásquet 2017. Para mí aquel partido fue lo más parecido al otro, en el sentido de emoción de un equipo que ves que un equipo es claramente superior al otro, que tiene más talento, que tiene más fondo de armario, que lo va a acabar ganando, que el otro resiste, 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 con la diferencia de que esta vez el equipo pequeño además gana. Falta tiempo para que. Falta tiempo en el sentido de decir, el 90, Perspectiva, ¿no? para perspectiva. Falta que hoy en día la oferta que tenemos de ocio deportiva, internet, pues difumina todo un poco, porque en los 90 pues era en verano, el europeo Sí, pues bueno. era concentraba. Falta también que vivimos ahora una época de baloncesto muy buena, yo creo en general. En los 90 era un erial, en los 90, en el 90, eso es el 95, pero es que en el 98 la Kinder ganó la final de la Copa Europa 58-44 a la de acá. El siguiente europeo, que es en Barcelona 97, Yugoslavia gana 61-47 la final de Italia. Entonces te encuentras con Yugoslavia, que venía de 3 años de sanción sin competir, Yugoslavia que ya eran solo Serbia y Montenegro, y contra una Lituania que lo mismo, Lituania había perdido con Bielorrusia en el Europeo 93, se queda fuera del Europeo 93 y como los Eurobásquet eran los que te clasifican para el Mundial, no había jugado el Mundial 94. Entonces te encuentras un duelo inédito casi, con nombres rutilantes, Marchulenis, Sabonis, con Joribis que mete 9 triples después de un torneo, un torneo flojo, de hecho un torneo bastante flojo y mete 41 puntos, es un partidazo. Entonces yo creo, la final de Eslovenia-Serbia le falta esa mística. Le falta esa mística porque además estamos hablando de una Serbia que yo coincido contigo, tenía más fondo de armario, que era mejor equipo, pero claro, tenía muchas bajas. No estaba Jokic, no estaba Bjelic y no estaba Teodosis. Entonces, le falta a lo mejor ese glamour, aunque luego el europeo que hace Bogdanovic es increíble. Se lesiona Doncic en la final. Draghi se acaba también con calambres o tema muscular, no recuerdo exactamente. Pero sí, coincido contigo en su partido. Sí, me suena que eran calambres. Sí, acaba con Nikolic en pista, Eslovenia. Sí, sí.
que la gente, me acuerdo que ponderan a Kokoskov, que además entrenador serbio, ahora es seleccionador serbio, curiosamente, que la valentía de dejar a Draghi es que estaba muy cansado. Y en la rueda de prensa se ríe, valentía, si yo por mí lo hubiera sacado, aunque hubiera cojo, pero vamos, es que no fue valentía, es que no pude, ¿no? Lo cual le honra también, vamos, esa naturalidad. Y de Eslovenia hablamos inevitablemente, insisto, como concesión a las nuevas generaciones, a la figura de Luka Doncic. Tú has seguido la figura de Luka Doncic, lo sé, me consta, desde su época. Mira, Luka está llamando ahora mismo. Está Peter Scansi, está llamando. ¿Qué estás diciendo, Iván, sobre mí? ¿Por qué te metes conmigo? No, bueno, no me meto, Si yo como espectador, de hecho, prefiero su. Es una cosa un poco curiosa, de que casi podemos tirar de tópico corazón contra cabeza. Yo con mi corazón estoy más cerca de su ideario de libertad absoluta. Lo que pasa luego con cabeza. No. Perdón, volvemos a Doncic. Sí, no, volvemos a Doncic. No, digo que yo sé que tú conoces la carrera de Doncic desde las categorías inferiores eslovenas. ¿Cómo valoras ahora mismo el fenómeno Doncic? Es decir, tú que tienes esa perspectiva, es decir, no eres del Real Madrid, voy informando, para quien no lo sepan, no eres del Real Madrid, sí eres de la selección eslovena, siempre les has tenido mucho cariño, desde luego. Lo de Doncic es cuánto hay de inflamación mediática, por decirlo de alguna manera, y cuánto hay de verdadero talento diferencial con respecto a otros jugadores, no ya solo europeos, sino en el mundo, sobre todo teniendo en cuenta, o no solo, pero vamos, también teniendo en cuenta su edad. Pregunta complicada. Yo creo que hay mucho de las dos cosas. Creo que hay mucho de las dos cosas. Lo que pasa es que si hay que poner una balanza, yo creo que hay más de talento que de. Yo reconozco que hay inflamación mediática de todo tipo, pero es que hay una base para que la haya. Hay una base estamos hablando de un jugador de una precocidad absoluta, pero de un jugador que va depurando etapas con una naturalidad increíble. O sea, Doncic llega al Madrid, debuta súper joven, el segundo año empieza a tener un rol, es que se va de aquí siendo un MVP de la Euroliga, pero de la Euroliga, de la fase regular y de la Final Four, y se va siéndolo merecidamente. Y llega a la NBA y es cierto que, oye, recaer en unos Mavericks, en teoría, en reconstrucción, con un Rick Carlisle que es propicio, te ayuda. Tiene ese punto de. El otro día leía unas declaraciones de Dani Atilla que levantaron más ampollas, que decía que había tenido suerte en su carrera. Y se interpretaban esas declaraciones de Atilla como un menoscabo a Doncic, y yo las entendía como que es cierto. Él decía, porque Atilla está preparando su llegada a la NBA, que va a necesitar esa suerte. Pero después de esa suerte de caer en una, hay un talento extraordinario. Y no solo un talento técnico, físico, táctico incluso, inteligencia. Hay una naturalidad que a mí me parece apabullante, una naturalidad para devorar etapas como yo no recuerdo. Sinceramente me parece, porque por ejemplo tenemos el caso de Anteto o tal, y es un prodigio físico tal que incluso su evolución, como tampoco lo hemos visto en Europa, me parece como incluso más natural, aunque estemos hablando de un fenómeno, un freak game, como llaman. Sí, sí. Pues pero lo de Doncic a mí me parece tremendo. Otra cosa es va a seguir, tiene esa capacidad de seguir devorando etapas. ¿Hay escalones a los que pueda seguir subiendo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque. Creo que hay uno muy claro. Yo esto lo he hablado mucho con Gonzalo Vázquez, gran amigo y que ha estado también en estas charlas. Y me acuerdo a principio de temporada cuando Doncic ya estaba prácticamente en números de triple doble. De hecho, hay un mes entero, no sé si es noviembre o diciembre, no me acuerdo ahora, noviembre creo que es, que promedia un triple doble con 30 puntos. Que era como, bueno, esto lo han hecho Oscar Robertson y Will Chamberlain y no sé qué más, ¿sabes? Y supongo que Westbrook en algún momento. Y hablábamos de lo de los triples, ¿no? Decíamos, joder, es que cuando le entran. Ahora yo entiendo que son más yo no lo entiendo. Hay veces que no lo entiendo de ninguna manera, la verdad, uno de los triples que se tira, pero luego hay otros que los entiendo como una maniobra disuasoria, como decir, bueno, yo voy a estar tirando triples, entonces, si tú te cierras como haces con Antetokounmpo, yo la voy a tirar. Si luego la meto, ya tu entrenador sabrá lo que, ¿sabes? Si te come la bronca tu entrenador, yo desde luego, si me da el hueco, yo voy a tirar. Todas. 10 por partido. Y así me aseguro que te pongas más encima y así te pueda desbordar. Entiendo que es más disuasorio que otra cosa. Ahora bien, cuando pase del 30% por ahí que tiene de porcentaje a un 40%, estamos hablando de 3 puntos por partido, prácticamente. Así, sin más, sin cambiar nada del juego, solo con puntería. ¿Qué te parece a ti que podría mejorar o el margen que tiene él?
Bueno, la regularidad en el tiro probablemente, bueno, la regularidad o la selección en el tiro, creo que puede ser un campo de mejora. Aunque coincido contigo, yo creo que de hecho, es mucho peor no tirar un triple que fallarlo, porque acabas generando una cadena defensiva que te limita. Y él tiene tacto y rango de tiro, con lo cual es cuestión de tiempo que acabe mejorando la. Yo creo el tema físico. El tema físico, yo creo que todavía, aunque luego es un jugador que engaña, porque Engaña un tú le poquito, ves porque es muy gestual también, ¿no? Digo que engaña porque gestual y da la sensación, pero él parece siempre agotado y es como no puede agotado, estar sí. agotado. Y bueno, él físicamente no está definido tampoco. Y él en el Madrid tenía fama de que le costaba trabajar. O sea, que es algo que Sí, sí. el relato oficial era que es un monstruo, pero creo que al contrario. Entonces yo creo que por ahí tiene margen de mejora. Que es verdad que luego él le ves entrando a canasta, absorbe el contacto, aguanta. O sea, es un prodigio en ese sentido también. Pero creo que aún tiene margen de hecho, yo creo que este año, claro, no hemos visto. El año pasado se le hizo largo, que es normal, ¿eh? Sí, El bueno, rookie wall y todo lo que. eso siempre se dice, ¿no? Pero yo creo que tiene margen de mejora en lo físico también. A mí me parece un buen defensor. No me parece un excelente defensor, pero me parece que teniendo en cuenta lo que es la NBA actual, los patrones tan definidos, el hecho de que se acepta sin ningún tipo de problema que los equipos lleguen a ciento y pico puntos con una facilidad que antes no se aceptaba, y sabiendo que, bueno, pues que se defienden en algunos tramos del partido y en otros no. Y además que si tú vas a estar todo el rato absorbiendo la bola en ataque, obviamente luego no puedes. En defensa, pues en algún momento dado tienes que descansar, por decirlo de alguna manera. Pero estas críticas que se hacen no defiende bien o no tal, a mí me parece que es un jugador que como mínimo tiene el potencial para defender bien. Yo creo que lo tiene, que tiene la actitud, tiene la inteligencia táctica y tiene un físico, claro, para la posición que ocupa, privilegiado. Claro, si le pones como Kukoc a jugar de 4, entonces va a tener problemas. Pero si le pones a defender a un 1 a un 2, quizá más al 2 que al 1, yo creo que no es tan mal defensor como dice. No sé cuál es tu opinión al respecto. Yo creo que tiene potencial para ser buen defensor. Creo también que la defensa muchas veces está, no voy a decir sobrevalorada, pero sí que un poco estereotipada también, en el sentido de que es muy fácil señalar, es que no defienden, tal, cuando muchas veces la defensa es una cuestión a veces colectiva, aunque incluso en la NBA, cuando un jugador que tiene el volumen de posesión que tiene Doncic, además que es lo que anota, lo que pasa, la cantidad de balón que tiene, el usaje que se llama ahora, entonces es normal que tenga que tomarse descansos, pero ese es algo que es fácil achacárselo a Doncic o a Jokic o a jugadores así, digamos, de un perfil, y sin embargo, pues otros jugadores que ponen, pues gestualmente están más definidos físicamente o más esfuerzos, tienen la misma. Luego ves las estadísticas defensivas y son similares. Ah, Creo que a veces hay mucho de tópico. Cuando se achaca la defensa, no, ya no, y yo te diría más allá, no solo en el caso de Doncic, en muchos casos la defensa, yo creo que es más difícil a través del ojo de percibirla correctamente que el ataque. Luego ya otra cosa es usar las estadísticas avanzadas y demás. Entonces es muy fácil recurrir al comodín de es que no defiende o es que. mm. Creo que hay Pero mucho de tópico en eso. también hay un punto fascinante, fíjate, me estaba acordando ahora con lo de lo que vemos y lo que es, ¿no? Me estaba acordando de una de estas charlas que hubo durante esta cuarentena, que ha habido tantas maneras de intentar sacar algo de donde sea, ¿no? Y había una charla que estaban en Dazón, que estaba Piti Hurtado con Bernie Rodríguez y estaban Escariolo y Pepu. Yo creo que estaban, no, los dos, Escariolo y Pepu. Entonces hacían la conversación de los cuatro y hablaban de la última jugada del triple de Pepe Sánchez contra el Barcelona, ¿no? Y decían, Sí, entonces, y Escariolo, que sabes que, bueno, los dos somos muy fans de Escariolo, yo creo, vamos. Entonces el tío no concede nada, el tío está siempre serio y entonces están los temas de cachondeo, pero él sigue serio y analizando las jugadas. Le ponían la repetición y dice, no, no, sí, sí, nosotros diseñamos para que lo entonces no sé quién entró y íbamos a la izquierda y efectivamente, y Navarro, Juan Carlos, efectivamente dio el paso a la izquierda. Y dices, claro, es que se han visto 850.000 vídeos y saben que en esta jugada Juan Carlos Navarro va a hacer este movimiento, entonces deja libre al otro que no sé cuándo, y dices, es que a veces, eso, la parte de ajedrez que tienen los deportes, claro, son complicadísimos a lo mejor digo, no, qué genialidad, qué tal, no, no, genialidad no. O sea, lo sabían perfectamente que en este tiempo muerto había que hacer esto, porque si tú haces esto, el otro va a hacer este movimiento, entonces el otro se va a quedar libre.
para el triple. Me estaba acordando de eso con lo de la defensa o no defensa, o lo que se ve y lo que no se ve. Y quería ya para ir acabando, hemos hablado del pasado y hemos hablado del presente. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué jugador ves tú? Bueno, el futuro, joder, estamos hablando de Doncic que tiene 21 años, ya estamos. Sí, es Ya que vamos. Es que estamos dando el futuro a Doncic. Pero ha sido campeón de Europa de selecciones y de clubs, y ha sido rookie del año y está para MVP ahora, bueno, en la discusión. Con lo que vamos a considerar que, bueno, que el futuro no es, que es presente. ¿Quién tú que controlas eso, tantas ligas y ves tantos partidos de categorías inferiores? ¿Hay alguien ahora mismo en tu radar que digas, ostras, viene uno que... Siento corregirte, pero de categorías inferiores controlo poquísimo. Mm. No tengo yo capacidad de evaluar. O sea, veo, pero me cuesta muchísimo extrapolar. O sea, yo Sí, veo muchas ligas, veo ligas pero incluso es. menores, veo tal, pero incluso frikis directamente, pero el tema de categorías inferiores no tengo esa capacidad de proyectar. Yo, de hecho, no te digo ahora, ya desde siempre que veo torneos y tal, y de hecho, si te señala a alguien, va a ser para joderle directamente, perdón por la expresión, pero porque No, suelo ser. o yo qué sé, no No, estamos hombre, no me son diciendo. decir, pero quiero decir que no tengo yo un control. Te diría que es muy evidente, Dani Abdilla. A mí Dani Abdilla me parece espectacular. Dani Abdilla, veo que hay cierta corriente de antipatía hacia él porque es un tío con mucha seguridad en sí mismo, pero yo solo veo como un valor. Ya habrá tiempo de que se lleve las hostias que tenga que llevarse. ¿Verdad? A mí me parece un jugador extraordinario. Además, me parece un jugador que físicamente tiene algunos ramalazos espectaculares, en forma de tapón, de mate, entiende muy bien el juego. Kylian Hayes, el base zurdo francés, a mí me gusta más que Maledón, que es otro jugador que suena. Kylian Hayes, lo que pasa es muy inconsistente en el tiro y es más, queda ver cómo evoluciona, pero son los que se me ocurren. O sea, son nombres bastante evidentes. O sea, es que tampoco tengo un conocimiento de. ¿Qué tal Garumba? ¿Le ves con alguna posibilidad en un A mí mundo me parece que es un jugador extraordinario. Otra cosa, extraordinario aquí, como mínimo. Y otra Claro, cosa es que creo que puede ser un jugador de carrera muy larga en Europa, en Euroliga a nivel medio alto, o un buen jugador de rol en NBA. No creo que me cuesta verle en algo más que eso. Me cuesta verlo yendo a NBA y teniendo un rol importante. No sé, le veo, aunque sean jugadores distintos, no los comparo porque Garuba, de hecho Garuba parece que está trabajando cada vez más el tiro, puede evolucionar un poco hacia un 4-5 más o menos, pero un poco, no sé, como fue Villombo en su día, un jugador que puede ir, que uno, ojo, lleva una carrera dignísima, una ganando carrera. muchísimo dinero. Poco sobre Insisto, no los comparo con jugadores, pero no lo veo como la gran siguiente cosa, como no lo veo un Doncic, por decir algo. En ese sentido, por ejemplo, a Dilla sí que le veo, no creo que lo vaya a ser, pero sí le veo el potencial para llegar a ser All-Star, por decir algo. Estupendo. Bueno, Iván, pues lo vamos a dejar aquí. Yo me pasaría hablando ahora de eso, cambiando de tema y hablando de cualquier otra cosa. Pero yo creo que es, bueno, llevamos una hora de charla, creo que es suficiente. Y nada, muchísimas gracias Gracias a ti. por estar aquí. Y yo espero que te pueda volver a convencer y te volver a engañar para en algún otro momento tener Cuando otra quieras. charla sobre Quieras. cualquier tema relacionado con el baloncesto. Nos hemos dejado a Zofra. O sea que Bueno, tendremos que desde luego, recuperarle en algún momento, yo creo, ¿no? En algún momento tendremos que volver a eso ese tema. necesitaría muchas horas. Bueno, Iván, pues un placer y nada, y al resto de los que nos estáis viendo, pues eso, volveremos pronto con más deporte y más música, sobre todo, ¿no? Que es lo que ofrecemos en este canal. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.